Profe, no se le escucha. Sí. Sí, profesor, audio está apagado. Sí. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Sí, Sí, profe, profe, sí, sí, sí. buenas. Sí, profe, se escucha. Muy bien. Ahora sí, Buenas tardes. atiendan por favor. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar la clase. Para el día de hoy teníamos movimiento dinámica circular o fuerzas para el movimiento circular. El movimiento circular, para empezar, lo hemos visto en el movimiento lineal de cinemática, pero también tiene dinámica, por si acaso, ¿ya? Vamos a admitir, aunque tan tarde, estas personas. Este movimiento hemos visto solamente, no estudiamos las fuerzas, sino simplemente el movimiento en sí, ¿ya? Pero ahora vamos a estudiar las fuerzas que actúan en un cuerpo objeto que describe una trayectoria circular. He puesto un ejemplo que es, lo conocen ustedes, ha venido varias veces a nuestro barrio, ahí, la famosa ruedita de la fortuna, le llaman rueda de la muerte, pero se llama mascovita por si acaso, que consta de varios, si va a decir, en este caso, canastitas, si quieren así, tan tarde, la señorita Brenda, o cestas lo llaman también, ¿no? Que están ubicadas a una cierta distancia, ¿no? Y van describiendo trayectoria circular. Ahora, lo que tenemos que fijarnos acá es lo siguiente. El vector velocidad, ¿no? En cada uno de estos puntos va cambiando de dirección. Eso lo hemos visto en el movimiento circular también. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de la inercia, dice que un cuerpo objeto tiende a conservar su estado de movimiento o de reposo, a menos que exista una fuerza que cambie ese estado de reposo o de movimiento. Entonces, en este caso, esta fuerza es la que permite el cambio de movimiento, que en este caso va a describir, gracias a esta fuerza, esta trayectoria circular, ¿ya? Y esta fuerza se llama ahora fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta simplemente la vamos a definir como aquellas fuerzas que actúan hacia el centro, vulgarmente diremos, de la circunferencia, que en este caso describe estos cuerpos objetos que están girando alrededor de él. Nada más, así de simple. Bien, al igual que en este caso toda fuerza, que la segunda ley de Newton, va a generar siempre una aceleración, pero esta aceleración, como es una fuerza centrípeta, obviamente va a ser una aceleración también centrípeta, nada más, ¿ya? Esta aceleración centrípeta, por si acaso lo hemos visto en el tema del movimiento circular. Debes recordar, aquí está la ecuación, la aceleración centrípeta es la aceleración que existe entre la velocidad lineal al cuadrado y el radio, ¿no? Donde, ya sabes, B es la velocidad, R es el radio. Pero también lo hemos visto en función a la velocidad de rotación. Para los que se olvidaron, esta velocidad de rotación, caramba, Miguel Castro, 2 veces que acepta esta señorita. Última vez que por si acaso se va aceptando 2 veces, ¿ya? Hemos dicho que esta aceleración, cuando está expresada en función a su velocidad de rotación, que es la angular, es radio por la velocidad angular, ¿no? Eso debes recordar también del movimiento circular. Vamos a continuar.
rápidamente porque hemos perdido mucho tiempo ahí. Ahora, la segunda ley de Newton, ¿qué dice? La segunda ley de Newton nos dice lo siguiente. Lo primero, que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? No está solicitando más de masa. Bien. Eso nos dice. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero hemos dicho que en este caso una fuerza centrípeta y va a ser una aceleración centrípeta. Nada más. Esa variación va a sufrir nuestra ecuación perdón, nuestra segunda ley de Newton. ¿Ya? Y hace un momento hemos dicho que la aceleración centrípeta es la aceleración que existe entre la velocidad lineal al cuadrado y el radio. Entonces los reemplazamos y esta es la fuerza centrípeta. Que yo no recomiendo que se aprendan así de memoria. No es mejor aprender así nomás. Fuerza centrípeta igual masa por aceleración centrípeta. ¿Listo? Y aceleración centrípeta calcularás aparte, como quieras. Así yo recomiendo. ¿Ya? Pero en algunos libros está así y yo tengo que compartir lo que se encuentra, ¿no? Entonces, por ese lado, tengo que estar adecuándome también al contexto de los libros. Bien, ahora, cuando existan varias fuerzas, vamos a continuar manteniendo que va a ser sumatoria de fuerzas centrípedas igual a masa por aceleración centrípeta, donde esta sumatoria significa, vuelvo a reiterar, copiar todas las fuerzas, en palabras vulgares, ¿no es cierto?, para nosotros, que estén dirigidas hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? Así de simple y sencillo es. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, un tren, ¿no?, que está, es de juguete por si acaso, describe una trayectoria circular, está sobre el piso, describe una trayectoria circular, ¿no? Y nos plantea lo siguiente, un tren de juguete, vamos a subrayar las palabras importantes porque van a pensar que acá no hay cosas que tomar en cuenta como en el examen. Por si acaso, sus trabajos, sus exámenes no dice encierre las respuestas, seleccione las respuestas, dice resuelva, ¿no?, y entregue, ¿no? Mucho cuidado. Hay muchas personas que me están encerrando respuestas, me están mandando el trabajo 1 en lugar del trabajo 3, del 2, están repitiendo así, ¿no? Y piensan que yo estoy mirando. No, señores, tengan mucho cuidado. Por si acaso, me llamo Fernando González, ¿sí? Así es que sus trabajos están siendo revisados, al igual que sus exámenes, que algunos han mandado hojas en blanco, que no sirve, y otros que no han mandado nada, que tampoco sirve, ¿no? Decía la instrucción, caso contrario, no sirve, no podrás entregar, no tendrá validez alguna. Así es que, por favor, lean bien las instrucciones. Continuaremos. Gira girando un plano horizontal. Bueno, esto de plano horizontal me dice que es en el piso, si quieren así. ¿Ya? Aquí, en un circuito circular. Ay, caramba, mucho equísimo estoy. Esta palabra me dice que es pues una dinámica circular ahora. ¿Sí? Con desradio, ojo, eso hemos visto en cursos inferiores también, quinto de secundaria, que el radio hemos simbolizado con la variable R, caramba, 2.5. Y una velocidad de 2 metros por segundo, ¿no? Estos datos que he subrayado, no es pues nada difícil poner la palabra datos y anotarlos, ¿no? Algunas personas ni siquiera me anotan esto, directo los resultados me hacen aparecer. O cualquier disparate aquí y resultado bueno no me hace aparecer. No, señor, yo estoy revisando procedimiento, he explicado tantas veces aquello que deben hacer procedimiento. Entonces, no es difícil poner datos, masa 1,5, R, 2.2, velocidad 2 metros por segundo, e incógnitas. ¿Qué pregunta? Primero, representa las fuerzas. Eso de representa fuerzas es hacer el diagrama de cuerpo libre, que ya lo he introducido acá, ¿no? Primero, el cuerpo tiene masa, fuerza gravitacional o peso. La superficie acciona sobre él, la normal, fuerza normal. Y el casito está describiendo esta trayectoria circular gracias a esta fuerza que se conoce como fuerza centrípeta. Porque caso contrario, si no estuviese esta, reitero, esto podría continuar en línea recta, ¿no? Entonces, eso por favor tienen que tomar en cuenta. Pero, ojo, la velocidad no es una fuerza, por eso está de otro color, está de color negro, para que diferencien las fuerzas. Solo estarían actuando 3 fuercitas nada más, ¿sí? Y la 50 dice, calcula primero, fíjense, la aceleración, por un lado, saben que no tengo lápiz óptico, estoy haciendo con mi mouse y con mi dedo si es posible, y la fuerza centrípeta. 2 incógnitas. Ahí está, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Nada más. Bien, primero, aceleración centrípeta. No hace mucho les he dicho que eso hemos visto el año pasado. Aquí está la aceleración entre la velocidad al cuadrado sobre R. Reemplazo valores, ¿no? Todo el sistema internacional, por si acaso. Siempre sistema internacional. Casualmente todo está en sistema internacional.
no hay nada que convertir, reemplazamos. Pero ya 2 al cuadrado, radio 2,5, introduce la máquina 1.6. Obviamente metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Me piden fuerza centrípeta. Sé que fuerza centrípeta es igual, dijimos, a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Ahí está, masa por aceleración centrípeta. Así de simple quiero que aprendan yo. La masa me han dado, vale 1.5, se los reemplazo. La aceleración centrípeta, acabo de calcular, es 1.6 metros por segundo. Introducido a la máquina les va a dar 2.4 newtons, ¿no? Es unidad de medida de la fuerza, nada más. Vamos a pasar al siguiente ejemplo de aplicación. Que no me deja, ¿por qué? Estoy con lápiz, a ver. No, estoy bien, debería dejarme pasar otro lado. Ahora sí. Bien, tendré pasado al 2, al 3. Eso es lo malo de trabajar con esta pizarra que hay que borrar obligado. Vamos a borrar estas cosas de acá. Bien, entonces, problema número 2, ¿qué dice? Fíjense, ahí me dice bien clarito. Un objeto de 0.200 kilogramos se ata al extremo de una cuerda de 0.60 metros de largo y se hace girar con una rapidez constante. Hasta ahí yo tengo que tener la capacidad de interpretar el problema. Nadie les va a dar siempre el dibujo, ¿no? Cuidado que estén pensando que les van a dar. ¿Qué tienes que imaginar? Un objeto cualquiera atado a una cuerda y que está girando, ¿no? Así de manera horizontal. Y además con rapidez constante, ¿no? Ahí está un niño que está haciendo girar con rapidez constante. Nada más. Luego, ¿qué dice? Se gira con rapidez constante. Si gira 20 revoluciones, fíjense, revoluciones. Ah, pues esto es movimiento circular, dinámica circular, tienes que decir. En 10 segundos, bueno, calcula la magnitud de la fuerza centrípeta. El registro de datos, ya les he indicado, es demasiado simple, ¿no? No sé si está aquí mi pizarra, mi otro escritor, porque al parecer que esto, un ratito vamos a dejar de compartir para poder tal vez sacar otra pizarra, que es más simple. A ver, ojalá que esté por aquí, creo que está aquí, sí, esta creo que es. A ver. Sí, esta la vamos a ejecutar para que podamos usar y aparezca en nuestra presentación. ¿Dónde apareció ahora? No apareció. No quiere aparecer. A ver, una vez más. Ya supuestamente está activa. Ya, ahora sí está activa. Bien, está aquí. Lo vamos a introducir aquí a nuestra presentación. ¿Qué me quiere que pase? Aquí está. Ya. Lo vamos a introducir a nuestra diapositiva para poder trabajar con ella y así vamos a presentar. Ahora sí vamos a poder hacerlo de manera más visible las cosas. Bien, entonces les decía lo siguiente, que no es pues difícil, jóvenes, agarrar para hacer el estudio de comprensión, empezar a usar una técnica o estrategia que es el subrayado, ¿no? Entonces dice una pequeña masa. Ah, ya, tengo aquí un dato. Me he pasado al problema 3, caramba, otra vez. Eso es por querer usar esta mi diapositiva. Tengo que cesar esto porque lo contrario no me permite hacer eso, ¿ya? No me permite ir a la otra hoja. Es bien estricta esta pizarra. Ahora tampoco me permite subir. Quiere que lo cierre, es increíble esta pizarra. Ya. Ahora sí se puede ir a otra pizarra, ir al otro plano. Ya. Pero ahora he perdido la opción de escribir. Ay, caramba, che, ¿ves? Esa es la pizarra. Lo malo de mi pizarrita que es bien estricta. ¿Dónde está mi pizarra? No aparece. Quiero que ejecutemos de nuevo. Pero ya, pues entonces. Ya, porque ya está. Ahora sí le vamos a introducir acá nuestro problema y para presentar. Listo. Bien. Mis disculpas, estas cosas son porque se usa una pizarra adicional para hacer marcadores de punta, ¿ya? Entonces, les decía lo siguiente, no es nada difícil de que hagamos una estrategia que yo recomiendo, es el subrayado, ¿ya? Para hacer el registro incógnito. Lees y dices, un objeto de 0.0200 kilogramos. No te han dicho que es más, pero está en kilogramos. Entonces anotas tú M, 200 kilogramos. Está atada al extremo de una cuerda. Ah, bueno, pues la cuerda, su longitud de la cuerda, pones LC, longitud de cuerda, 60 metros. De largo y se hace girar con una rapidez constante. Bueno, esa palabra de constante algo te dice, ¿no? Si gira
durante 20 revoluciones en 10 segundos, ¿no? Ahí están los datos que tienes que anotar. Y las incógnitas, que pueden ser con otro color, calcula la magnitud de la fuerza, ¿no? Fuerza centrípeta. Listo. Esta estrategia yo te recomiendo que la aprendas porque es una estrategia muy buena, ¿no? Y hacer el registro de datos correctos. Masa, ahí está, fíjense, velocidad constante, número de vueltas, 20 revoluciones, tiempo y la incógnita, ¿no? Y no presentarme así directamente respuestas como el examen, nada que ver. Siguiente paso, diagrama de cuerpo libre. Bueno, tomaré color rojo para eso porque si no, no van a poder visualizar. Tiene masa, pues entonces la fuerza gravitacional dirigida hacia abajo. Eso se llama fuerza gravitacional, lo que es el peso. No está en contacto con la superficie. Entonces no hay normal, no hay fuerza normal. Pero sí está atado a una cuerda. La cuerda está tensa y además te ejerce una fuerza para que pueda, en este caso, describir una trayectoria circular, ¿no? Listo, ya está. Esas son las únicas fuerzas, no hay más. Siguiente paso, aplicar segunda ley de Newton, que decía que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Pero qué fuerza? Centrípeta. Aquí se me fue la C, por favor, van a corregir, ustedes ya no hay tiempo. Masa por aceleración, centrípeta también. Y listo, ya está. Y como es una sola fuerza, no voy a poner sumatoria, la única fuerza, F, ya, o tensión, ¿no? Colocarán acá, T, la palabra de tensión, o como quieran, ¿no? Y listo, es igual a masa por velocidad al cuadrado. Sin embargo, se dan cuenta que en los datos les han dado la habilidad de rotación. ¿Por qué? Dice revoluciones. Ah, pues entonces, tengo que trabajar con el concepto del momento circular. Recuerdan, la velocidad angular es la relación que existe entre el desplazamiento angular por unidad de tiempo. Entonces, acá vamos a reemplazar el número de vueltas, que es 20 revoluciones, en 10 segundos, ¿no? Ahí está. Además que debe estar, dije hace un momento, todo en sistema internacional. Acá está en revolución. Debes convertir a radianes. Y para convertir te he enseñado esta relación, que convirtiendo te va a dar 12.57 radianes. Entonces ya tienes la velocidad. Y entonces acá la otra ecuación, debes saber que B es igual al radio por velocidad angular. También tema anterior de quinto de la secundaria. Y en lugar de esta B, que está aquí al cuadrado, la lineal, colocas todo esto. B es igual a R por W y elevas al cuadrado. Entonces te va a quedar R cuadrado, W cuadrado. E incluso puedes simplificar esta con una de acá del radio y te va a quedar simplemente R, nada más, ¿no? Y esta es la otra ecuación, si quieres, la otra aceleración centrípeta, que ya la conocías. La aceleración centrípeta era radio por velocidad angular también. Entonces ahí está, nada nuevo. Que es reemplazando valores, masa, te han dicho que vale 0.200 kilogramos, en este caso el radio, escúchame bien, el radio llega a ser la longitud de la cuerda, esto es por el análisis del razonamiento lógico que tú haces. Ah, radio, longitud de cuerda, porque la cuerda está describiendo, hace que describa, perdón, la circunferencia, ¿no? Entonces, eso reemplaza su longitud, 0.60 igual al radio. La velocidad angular, acabas de calcular, elevado al cuadrado y te va a dar 18. En este caso, 95, perdón. Vamos a irnos a otro ejemplo. Ahora sí, al problema número 3. Atienda acá, por favor. ¿Qué dice? Fíjense, una pequeña bola de masa M. Bueno, ahí empiezo a usar la estrategia que he recomendado hace un momento, subrayado, ¿no? Que es una estrategia muy buena. Tengo la masa que me dan, supuestamente, como dato M. He suspendido una cuerda de longitud L. Bueno, la longitud L. Listo. La bola da vueltas con una rapidez constante B. La velocidad es B. Listo. O rapidez constante. Si quieren hasta aquí, podrían estudiar la palabra rapidez también, ¿no? En un círculo horizontal. Ah, bueno, dinámica circular. Porque me han hablado de círculo, ¿no? Cuyo radio, de radio R. Ya está el otro lado, ¿no? Como se muestra en la figura. No siempre te van a dar la figura, no siempre, tienes que aprender eso, por favor. ¿Ya? Puesto que la cuerda hace un recorrido de la superficie, forma un cono. Aquí ves el conito, como un helado, ¿sí? Ahí está el conito, como un heladito, ¿sí? Se conoce como péndulo cónico. A esto se conoce como péndulo cónico. Encuentre la expresión para B. En otras palabras, te pide calcular la velocidad.
En todos los datos, la masa M, la velocidad constante, el radio R y la longitud me había olvidado anotar, L, por acaso, longitud de cuerpo, ¿no? ¿Qué se hace? Escucha, atiende bien, por favor. Primer paso. Siempre diagrama de cuerpo libre. Este cuerpo tiene masa, fuerza gravitacional, que es igual a masa por gravedad. No cae porque esta cuerda está evitando que caiga libremente. Entonces, hay una tensión hacia arriba, ¿sí? Y eso son todas las únicas fuerzas, ¿no?, que estarían acá actuando en este cuerpo objeto. Siguiente paso. Toda vez que te dan un ángulo, debes descomponer. Acá, entonces, imaginariamente, tienes que construirme un sistema de coordenadas cartesianas, acá, que va a pasar por el centro de masa del objeto, así como lo estás viendo, y colocar las fuerzas, ¿no?, que debes descomponer esta tensión para llevar al eje X y para el eje Y. Entonces, esta va a ser, si quieres así, con otro colorcito va a ser para que sea mejor, con azul tal vez. Esta va a ser la tensión vertical, ¿sí? ¡Ay, caramba! Vertical. Y esta va a ser de eje a la cabeza la componente, estoy copiando con dificultades, por si acaso, horizontal. T en X y T en Y en otras palabras, ¿no? Y eso les he enseñado en vectores. Y siempre es por seno. El que está al frente por seno y el otro automáticamente por coseno. Ya lo he colocado directamente. T por coseno y T por seno. Pero ¿qué he colocado en el diagrama? La tensión vertical hacia arriba y la tensión horizontal hacia el centro. Nada más. No se coloca el vector original, sino las componentes del vector. Que sería, si quieren, T en X, ¿no? Aquí hacia el centro está yendo TX, que es la misma. Y T en Y, que estaría yendo hacia arriba, pero del objeto. Acá debería dibujar, ¿no es cierto? Nada más. Eso se coloca en el diagrama de cuerpo libre. Y luego, eso de allá, las componentes también te he enseñado. Siempre te dije, el que está al frente por seno, ahí está lo multiplicado. El otro automáticamente por coseno. Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas centrípetas. Las fuerzas que están dirigidas hacia el centro. Hemos visto hace un momento que solamente era la T en X. Y esa T en X es igual a T por el seno de θ, ¿sí? Igual a la masa por aceleración centrípeta. Listo, ya está. Y esta aceleración centrípeta les dije que es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Entonces ya tengo una ecuación. Pasamos al eje vertical, que es este. Este es el eje vertical. Primero los positivos. T en Y. T en Y que descomponiendo es el módulo por el coseno. Ya está. Ponemos ese valor. ¿Hay negativos? Sí. El peso está hacia abajo. Entonces, menos el peso igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto está girando solamente en forma horizontal. No está girando en forma vertical, ¿sí? Entonces, por relación no hay movimiento y es igual a 0. En lugar de colocar masa por aceleración es 0 y 0 por cualquier cosa da 0, ¿no? Tengo dos ecuaciones y tengo que calcular por si acaso la velocidad. ¿Y eso dónde está? En mi ecuación 1. Pero la ecuación 1 depende de tensión. Ah, bueno, pero tensión puedo calcular en mi segunda ecuación. Aquí está, fíjense. Entonces, ¿qué hago? Restando, a sumar, multiplicando, a dividir. O ahí lo dejo y se los reemplazo aquí, nada más. Resolviendo la ecuación esta con la tercera, voy a llegar a obtener esta ecuación, ¿sí? Nada más. Que va a ser tangente de θ igual a b al cuadrado sobre el radio por la gravedad. Solo álgebra, por si acaso. Creo que esto es ya sencillo. ¿Qué se hace? Simplemente, para hacerlo de manera más fácil, hay que dividir esta ecuación dividido entre esta ecuación, ¿no? Miembro a miembro, por si acaso. ¿Quieren que se los haga eso o no hay necesidad? ¿Se entiende, verdad? Dividir. O sea, es colocar esta ecuación debajo de esta y dividir miembro a miembro. Se ve tensión con tensión y debe saber que seno sobre coseno se llama tangente. Y por último, la masa con la masa se va a simplificar. Acá, ¿qué más te va a quedar? B cuadrado, simplemente, ¿no? Sobre R, que va a ser justamente esto. R por G y nada más. ¿Sí? Entonces eso dividan la ecuación manualmente y les va a salir. ¿Quieres velocidad lineal? Esto está dividiendo. Debe pasar a multiplicar y ya está. Ahí está. No quiero al cuadrado. Debo sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Saco raíz cuadrada y ya tengo la incógnita que quiero. Pero este caso en particular es literal. El radio te he dicho que se llama R. Le pones R. La gravedad, ¿para qué vas a reemplazar si es literal? Pones normal G. Tangente, ¿no? De θ,
como no conoces el ángulo, podías dejarlo aquí nomás, ¿sí? Pero si tú quieres, puedes reemplazar que tangente es igual a seno sobre coseno también. Acá hay un error por si acaso, ¿ya? Y, pues aquí un error. Aquí debería quedarse el resultado. Solamente es tita. Puedes reemplazar R, tangente de tita y listo. Nada más. ¿Para qué vas a reemplazar que esto es seno sobre coseno? No, ¿para qué? Ahí nomás debería quedarse. ¿Listo? Así de simple y sencillo. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver ahora el siguiente, que es el número 4. Aquí no me deja pasar otra vez. Es lo malo de esta mi pizarrita especial, que es bien celosa. No quiere permitirme bajar. Vamos a ver una vez más. Le vamos a dar su chance, que se calme. Ahí está, ya pasó. Bien, dice lo siguiente. Una masa, una bola de 0.500 kilogramos. Anoto M igual 0.500 kilogramos. Se une al extremo una cuerda de 1.5 metros de largo. La longitud de la cuerda 1,5 metros. Listo. La bola da vueltas en un círculo horizontal. ¡Ojo! Ahí está. Tienes que interpretar, no siempre te van a dar. Aquí, como se muestra en la figura, te dan la figura, tan buena gente son, ¿no? Si la fuerza resistente, sí, una tensión máxima de 5.0 newton. No hay donde perderse, te dice tensión, además de que dice máxima, pones tensión máxima 50.0. Incógnita, ¿cuál es la máxima rapidez? Bueno, pues velocidad máxima, incógnita, y listo, ya está. Eso es todo. Suponga que, dice, esto es importante, que la cuerda permanece horizontal, o sea, está girando sobre la mesa de tu escritorio, digamos, así, horizontalmente está girando, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre, una vez más, ¿no? Es necesario tal vez que vuelva a colocar porque tienen que verlo. Me queda 10 minutos, tengo que tratar de terminar, si no estoy chao. De todas maneras, por si acaso, las diapositivas se las va a compartir y la van a poder ver. Fuerza gravitacional dirigido hacia abajo, ¿sí? Ahí está, vamos a colocar siempre dirigido hacia abajo. La fuerza normal, esta vez hay normal, ¿por qué? Porque está en contacto directo con una superficie. Como normal estaría hacia arriba. Aquí, ¿sí? Ahí estaría. Y la fuerza, en este caso, centrípeta, que es la tensión, ¿no? Acá deberíamos colocar fuerza de tensión, dice por si acaso, ¿no? Entonces, T nomás podrías colocar en lugar de fuerza, pero como es una, yo le puse FT porque está ejerciendo una fuerza, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Y qué te dice? Que calcules la máxima rapidez. Bueno, pues lo único que tienes que tomar en cuenta son segunda ley de Newton, que ya no lo he escrito porque es bien fácil. Fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Cuáles son las fuerzas que están dirigidas hacia el centro? La única, la tensión. Entonces, igual dices a la masa por aceleración centrípeta, que es igual a b al cuadrado sobre L. Ya está, listo. Fíjense, así de simple son estos ejercicios, ¿no? Yo no quiero calcular la velocidad, esto quiero. Dividiendo a multiplicar, multiplicando a dividir. Ahí está, fíjense tan fácil. No quiero al cuadrado porque estaba al cuadrado por si acaso, ¿no? Sacamos raíz cuadrada y haciendo la simplificación, el exponente de b cuadrado con el signo radical se va a eliminar y me va a quedar simplemente así. Valores, matemática, reemplazar. Tensión, 50.0. Radio, la longitud de la cuerda, ya he explicado eso, la longitud de la cuerda, 1,50. Masa, 0.500, ¿no? Introduces los datos, te va a dar ese valor, ¿no? Tan fácil, así de sencillitas son los ejercicios por si acaso. Pasemos al número 3, o perdón, 5. Dice, un automóvil de 1.500 kilogramos, masa, traslada sobre una curva. Ah, bueno, dinámica circular. ¿Sí? Dinámica. Sobre un plano horizontal. Ah, bueno, en la vida real esto he visto en una rotonda. Listo. O si ustedes viven ahí, a ver, por la laguna de Alay, hay cierta curva, ¿verdad? Un sector donde hay una curva. A eso se está refiriendo, por si acaso. Se refiere, perdón. ¿Ya? Ahora, ¿qué más dice? Como se muestra en la figura. Buena gente, te han dado la figurita. Ahí está el auto que está girando. Si el radio de la curva es 35.0, anotas R, 35.0 metros, y la fricción estática entre las llantas y el pavimento es 0.523. Coeficiente estático, nu S o nu E, 0.523. Encuentre la rapidez máxima que alcanza el automóvil si aún
Así da vuelta exitosamente. ¿Qué quiere decir exitosamente? Que este móvil al girar no se va a salir hacia allá, sino va a dar la vuelta gracias a la fricción que existe, que en este caso está evitando que el cuerpo objeto se vaya a salir de su casillo, ¿no? Porque es una curva, tendería a salirse así, a este lado. Pero gracias a la fricción entre las llantas, la fricción estática hace de que no se salga y pueda girar. Entonces la única fuerza que estaría actuando es la fuerza de rozamiento hacia el centro, ¿sí? Y aquí normal. Como tiene más el automóvil, la fuerza gravitacional y la normal. Ahí está, aquí lo he colocado, normal, fuerza gravitacional que es el peso y la fuerza de fricción estática hacia el centro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, segunda ley de Newton, fíjense, solo dice la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas dirigidas hacia el centro de la circunferencia. Aquí está la circunferencia positiva. La única fuerza que está dirigida hacia el centro es la fuerza de rozamiento. Entonces, pongo FR. Además, debes recordar que fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Ya lo escribes. Y eso dice que es igual a su masa por aceleración centrípeta. Y recordando que aceleración centrípeta es v al cuadrado sobre L. Ya está. Primera ecuación. Pasamos a la segunda ecuación, que sería la componente vertical, sumatoria de fuerzas verticales. Primero positivos, fuerza normal, menos negativos, el peso que es la fuerza gravitacional, ahí está, igual a 0 porque no hay movimiento, el autito se está moviendo en forma horizontal nomás. Primero positivos, normal, menos negativos, el peso igual a 0. Listo, dos ecuaciones, resuelvo. ¿Dónde está mi rapidez? Aquí, de acá de espejo, dividiendo a multiplicar. Multiplicando a dividir, ahí está, ¿no? No quiero al cuadrado, sacaré raíz cuadrada. Y listo, ya está, así de simple y sencillo, ¿no? Valores. Coeficiente lo conozco, normal no conozco, pero en la ecuación 2, que es esta, puedo calcular. Despejando, pasa a sumar y ya está. La normal es igual a la masa por la gravedad, que se los reemplazo. En lugar de normal, pongo mg. Y por r, que está multiplicado sobre r. Esta masa con la masa de arriba, la masa de abajo, perdón, se van a cancelar y va a quedar simplemente, se simplifica, ¿no? Eso de cancelar, cuidado, se simplifica y me queda nu estático, gravedad por E. Nada más, ¿no? Valores. Me han dicho que el coeficiente valía 0.53, la gravedad toda la vida es 9.8, a no ser que me digan que es 10, pones 10, y el radio que te dijeron que valía 35, introduce la calculadora, te va a dar 13.4 metros por segundo. Pasamos al siguiente problema. Si no logro terminar, por si acaso, reitero, va a estar en la diapositiva, porque el tiempo a veces apremia, nos perdí mucho tiempo al iniciar la clase, creo que no nos escuchaban. Dice lo siguiente: un ingeniero civil quiere rediseñar la curva de la autopista del problema anterior, el que acabamos de resolver, de tal forma que un automóvil no tenga que depender de la fricción, o sea, que no quiere que actúe la fuerza de rozamiento. Para circular la curva sin desapares. En otras palabras, dice, un automóvil que se traslada a la rapidez diseñada puede superar, dice, la curva e incluso cuando el camino esté cubierto con hielo. Y esa idea de este señor fue construir pistas inclinadas, más o menos como un perol, de los que hacen chicharrón, así imagínenlo, un perol, y ahí va a girar de forma, con casi todo en forma horizontal, ¿ya? Esto no existe en Bolivia, ¿no? Solamente hay en Brasil, en Chile y creo que también tiene Venezuela. En su última Olimpiada construyeron esta pista, ¿no? Se llaman peraltes, ¿ya? Entonces, acá te dice que se llama peralte, lo que significa que la carretera está inclinada hacia el interior de la curva. O sea, es por eso que te decía, es como un perol, como un cono, si quieres así, un cono así, y el auto tiene que girar sobre esa recta, nomás va a girar y en forma horizontal, ¿ya? Ahora, acá, suponga que la rapidez, dice la rampa, es 3.14, su velocidad, ¿no? Y el radio, 35.0. ¿Cuál es el ángulo del peralte? Te están preguntando esta inclinación de acá, respecto a la horizontal, cuánto está inclinado, ¿no? Primer paso, acá, siempre he indicado colocar las fuerzas que actúan en el cuerpo objeto. Fuerza gravitacional, que es el peso, masa por gravedad. El automóvil está apoyado, en este caso, sobre la pista que está inclinada. La fuerza normal tiene que formar 90 grados con la superficie de apoyo.
Y ahora, pero como el móvil está girando de manera horizontal, ¿no? Porque no está girando en un plano inclinado, se construye normal el sistema de coordenadas cartesianas. Aquí lo vamos a colocar color amarillo para que se visualice, ¿ya? El eje Y, ¿sí? Siempre acá, y el eje X, siempre por acá, así. Y la normal es la que debes ahora descomponer. ¿Por qué? Porque tienes que trazar, te decía, un vector que vaya del eje a su cabeza del vector. Ahí está. Una componente que vaya del eje, esta, ¿no? De acá, de este otro eje a la cabeza. O sea, hacer la normal en Y. Normal en X y normal en Y sería entonces. Así de simple, ¿ya? Una vez que esté hecho esto, haces lo mismo que haces antes. Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas centrípedas es igual a la masa por aceleración centrípeta. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están dirigidas hacia el centro de la circunferencia? Esta es la única, la normal en X, ¿sí? Y esa normal en X, te dije muy bien, tú te fijas quién está al frente de tu ángulo. Esa es el módulo, su magnitud, siempre por seno. Y por eso he escrito n por el seno. Igual a la masa por la aceleración centrípeta, que ya sabes que es b al cuadrado sobre e, nada más. Primera ecuación. Segunda ecuación. Voy a llevar esto más allá porque me está molestando. Segunda ecuación. Las fuerzas verticales, estas de acá. Primero los positivos, normal en Y. Ya sabes que normal en Y es el módulo por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, pones n por coseno. Negativos, el peso, que es masa por gravedad, igual a 0 porque no hay movimiento, el cuerpo está moviendo en forma horizontal. Ya tengo dos ecuaciones. El ángulo, ¿dónde está? Está en la primera y está en la segunda. Cuando están en dos ecuaciones, yo les he enseñado, dividan, hace un momento he dicho por eso, esta ecuación dividido entre esta ecuación, ¿ya? Entonces, al dividir, te va a quedar